Bienvenido, ahora hablaremos de lo que son las coordenadas del punto que divide un segmento en una razón dada. Y bueno, lo podemos leer en el pizarrón, dice sean P1, es decir, el punto 1, cuyas coordenadas son x1, y1, y el punto 2, cuyas coordenadas son x2, y2, los extremos de un segmento y P, x, y, un punto que divide el segmento en dos partes proporcionales, denominado punto de división. Bueno, ejemplificándolo directamente, los extremos de mis segmentos están en el punto 1 y el punto 2. Y tenemos un punto que divide a esos segmentos en partes proporcionales, es decir, dos partes proporcionales. No forzosamente tienen que ser partes iguales, pero sí partes proporcionales. Entonces tenemos este punto aquí, en esta posición, determinado por las coordenadas x, y. Bueno, para que quede más claro a qué nos referimos con que son partes proporcionales, veremos lo siguiente. La razón de proporcionalidad está determinada de esta forma. R, la razón de proporcionalidad, es igual a la distancia que tenemos desde el punto 1 hasta P. Es decir, esta distancia a esta, dividida entre la distancia desde P hasta el punto 2, del punto de división hasta el punto 2. Esto es igual también si nosotros calculamos la coordenada x menos la coordenada x1 dividida entre la coordenada de x2 menos la coordenada x, y lo mismo ocurre con y. Y menos y1, y menos y1 dividido entre y2 menos y. Bueno, hablando directamente de la razón de proporcionalidad, tenemos lo siguiente. R es positiva si el punto de división se encuentra dentro de los extremos del punto 1 y el punto 2. Y bueno, tenemos el otro detalle. R es negativa si el punto de división se encuentra fuera de los extremos del punto 1 y del punto 2. Bueno, hablando de lo que es proporcionalidad, vamos a hacerlo de la siguiente forma. Si nosotros tuviéramos R, que es igual a 3/5, observemos lo siguiente. Quiere decir que mi segmento, todo mi segmento, fue dividido o se dividió en 8 partes iguales. Y esto implica que estamos tomando 3 y dejando de alguna manera fuera 5. Es decir, tomo en una parte 3 y de la otra parte 5, de un total de 8 partes. Bueno, hablando de esto también, y observemos lo siguiente, vamos a suponer que esta proporción yo la tengo en una de 2/3. ¿Qué significa esto? Que tengo 5 partes iguales. 5 partes iguales. ¿Por qué? Porque sumo 2 más 3. ¿Esto qué implica? Que yo tengo una división aquí, otra acá y finalmente otra acá. Tengo 2 y luego 3. Aquí tengo 2 partes y aquí tengo 3 partes. Y mi punto de división en esta razón está aquí. Y ahí es donde puedo calcular las coordenadas de este punto de división. Pues bueno, continuemos ahora con un ejemplo. Dados los extremos del segmento de recta determinados por las coordenadas del punto 1, 4,2 y del punto 2, 10,8, encontrar el punto de división en la razón R igual a 2/3. Y bueno, ya lo tenemos aquí graficado, los extremos en esas coordenadas. Bueno, ¿cómo voy a encontrar las coordenadas del punto de división? Siguiendo justamente estas fórmulas. X es igual a x1 más la razón de proporcionalidad
multiplicada por x2. Esto dividido entre r más 1. Y es prácticamente lo mismo, pero evidentemente utilizando las letras y1 y y2 y también divididos entre r más 1. Pues bueno, vamos a continuar resolviendo esto, empezando por la x. X es igual, ubicamos que x1 para nosotros es 4, aquí lo tenemos, x1, y1, x2, y2. Entonces, x1 para nosotros es 4 más el producto de la razón, que son 2 tercios, que se multiplica con x2, que es 10. Esto a su vez dividido entre 2 tercios más 1. Retomemos, ya lo veíamos hace un momento, que tener una razón de 2 sobre 3 implica que ese segmento fue dividido en 5 partes iguales, es decir, 5 partes proporcionales. Entonces, bueno, aquí por jerarquía de operaciones tenemos que resolver primero lo que es el producto. Entonces tengo una fracción multiplicándose con un entero. Lo simple es al entero le agrego un 1 abajo y multiplicamos numerador por numerador, denominador por denominador. De esta forma tendríamos 2 por 10 es 20 sobre 3 por 1, 3. 20 tercios. Acá abajo tendremos lo siguiente, 2 tercios más un entero. Este entero lo podemos agregar un 1 abajo para hacer cualquier método de resolución o simplemente recordar que un entero convertido en tercios tengo 3 tercios. ¿A qué nos referimos con esto? Que 3 entre 3 efectivamente es un entero. Bueno, lo mismo puedo hacer en esta parte, convertir este 4 enteros en tercios. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cuántos tercios tengo en 4 enteros? Pues evidentemente tengo 12 tercios. ¿Por qué? Porque 12 entre 3 es 4. Como ya todo lo tengo en tercios, procedo a lo siguiente. En la parte de arriba, común denominador es 3, por lo tanto 12 más 20 en la parte de arriba. Y aquí, común denominador también es 3, 2 más 3. ¿A qué llego con esto? 12 más 20, estamos hablando de 32 sobre 3, dividido 2 más 3 es 5 y 3. Como tengo exactamente el mismo denominador en ambas fracciones, omito los denominadores y solamente me quedo con los numeradores. Esto es igual a 32 quintos. Si quisiéramos convertirlo a fracción mixta, que bueno, lo tendríamos que ver cuántas veces cabe el 5 en 32, cabe 6 veces, por lo tanto tengo 6 enteros y me sobran 2, 6 enteros, 2 quintos. Pero bueno, por cuestiones de practicidad solamente utilizaremos 32 quintos y bueno, procedemos a calcular y. Sustituimos los valores de y1 y y2. En este caso tendríamos y1 vale 2 más la razón, que es 2 tercios, que se multiplica con y2, que es 8. Y abajo, recordando como es exactamente lo mismo que tendríamos en x1, me ahorro las operaciones y me voy directamente a encontrar que tendría 5 tercios. Bueno, de esta forma, recordemos que al 8 enteros le agrego un 1 y puedo hacer el producto. 2 más 2 por 8, 16 sobre 3 por 1, 3. Esto a su vez dividido entre 5 tercios. Hacemos lo que habíamos dicho. ¿Cuántos tercios? Porque me conviene utilizar tercios. ¿Cuántos tercios tengo en 2 enteros? Pues evidentemente tengo 6. 6 sobre 3. Retomando, 6 entre 3 es igual a este 2 enteros. Bien, procedo a lo siguiente. Y es igual, tengo el mismo denominador que es 3, entonces 6 más 16, esto dividido entre 5 tercios. De esta forma,
6 más 16, estamos hablando de 22. Ya elimino los denominadores porque son iguales. Si no fueran iguales no los puedo eliminar y tendría que proceder de otra manera. Pero bueno, aquí tendría 6 más 16 es 22 sobre 5. Retomando lo que te había dicho, si lo quisiéramos convertir a fracción mixta, ¿cuántas veces cabe el 5 en 22? Cabe 4 veces y sobran 2. 4 enteros, 2 quintos. Pero reiterando, por cuestiones de practicidad vamos a utilizar esta parte. Entonces las coordenadas del punto que divide a este segmento en la razón de 2 sobre 3 son 32 quintos, 22 quintos. Es decir, en X, 32 quintos. Hablamos de 6.4 aproximadamente, lo tendríamos por acá. Si nosotros calculáramos, proyectáramos. Y de 4.4, o sea, dividir 22 entre 5, 4.4, un aproximado de por acá. Bueno, lo tendríamos así. Y llegamos a este punto. Bien, borro estas líneas imaginarias. Y llegamos a lo siguiente. Punto que divida esto, estamos hablando de 32 quintos, 22 quintos. Y observamos lo siguiente, tengo dos partes de este lado y las otras tres partes de este otro lado y son perfectamente proporcionales. Bueno, aquí tenemos cuando la razón es un número sobre otro número, es decir, tiene una forma de fracción. Hagamos ahora otro donde la razón es un entero. Sean el punto 1 cuyas coordenadas son menos 1,3 y el punto 2 cuyas coordenadas son 5,9, los extremos de un segmento, determinar el punto que lo divide en una razón r igual a 2. Como habíamos dicho, ahora veremos lo que es con una razón aparentemente en un número entero. Bueno, vamos a hablar de lo siguiente. Cuando tengamos este caso, podemos observar que nuestro segmento ha sido dividido en tres partes. Cuando nos pongan, en este caso, un entero, siempre aumentaremos uno más. Es decir, aquí me dicen 2, en realidad este extremo, o mejor dicho, este punto me está dividiendo a mi segmento en tres partes. ¿Por qué razón? Es como si yo le tuviera aquí un 1. Pero recordemos que la división entre 1 no se expresa porque nos da exactamente el número de arriba. Por eso determinamos que aunque me pongan un 2, en realidad mi segmento fue dividido en tres partes. Si a mí me pusieran r igual a 5, en realidad está siendo dividido este segmento en 6 partes. ¿Por qué? Porque abajo tendría un 1. Es exactamente lo mismo cuando me ponen ya en forma de fracción. Si a mí me pusieran 3 sobre 7, en realidad este segmento está siendo dividido en 10 partes. Bueno, continuemos ahora con lo que es el ejercicio. Utilizando exactamente las mismas fórmulas, ponemos x es igual a x1, bueno, este es x1, y1, x2, y2, x1 es menos 1 más la razón que es 2, que se multiplica con x2, que es 5. Esto se divide entre la razón más 1, es decir, 2 más 1. Entonces tenemos menos 1 más 2 por 5 es 10. Recordemos la jerarquía de las operaciones. Primero hago las multiplicaciones y bueno, hasta el final dejo sumas y restas. Acá abajo ya puedo hacer la suma porque es 2 más 1 es 3. Nada me afecta. Bueno, de esta forma tenemos que menos 1 más 10, estamos hablando de 9 sobre 3. De esta forma tenemos que x es igual, 9 entre 3 es 3. Empezamos a preparar que mi punto estará en 3, observemos ahora a cuánto equivale y. Y bueno, tenemos que y1, 3, más la razón que es 2, que se multiplica por y2, que es 9, esto dividido entre 2 más 1. Puedo haber puesto el 3 desde un principio, pero lo dejamos así. 3 más 2 por 9, 18 sobre 3. 3 más 18, 21
sobre 3. Y entonces llegamos a que y es igual a 21 sobre 3 es 7. De esta forma tenemos que nuestro punto estará determinado con las coordenadas 3,7. Y bueno, ubicamos 3 en X, por acá aproximadamente, en Y 7. Y bueno, aquí tenemos justamente nuestro punto de división, que es 3,7. Una mención especial tiene lo que es el punto medio. Retomando esto, independientemente de que ya trabajamos de alguna forma con esta recta, pero vamos a suponer que no conocemos las coordenadas. Bueno, vamos a hablar de lo que es un punto medio. ¿Qué quiere decir el punto medio? Que este segmento de recta fue dividido exactamente entre dos partes iguales. Por lo tanto, nuestra razón tendría que ser 1 sobre 1. ¿Por qué razón? Porque aquí la suma de 1 más 1 me da 2, es decir, dos partes. Y evidentemente estas son partes iguales. Bien, y 1 entre 1 es 1. Retomando esta parte, como si hiciéramos esto, llegamos a lo siguiente. X es igual a x1 más la razón, que sería un 1 por x2, esto dividido entre r, que estamos hablando que es 1, más 1, llegamos a lo siguiente. X es igual a x1, 1 por x2, bueno, más 1 por x2, es x2 sobre 1 más 1, 2. Lo mismo ocurre con y. Y es igual a y1 más 1 que multiplica a y2 sobre 1 más 1. Entonces y es igual a y1 más 1 por y2, y2 sobre 2. Bien, de esta forma, aunque no estamos encontrando un valor numérico, estamos llegando justamente a lo que serían nuestras fórmulas de lo que es el punto medio. ¿De qué? De un segmento de recta. Es decir, cuando nos encontramos exactamente a la mitad. Bueno, pues en este caso no vamos a hacer algún ejercicio sobre el punto medio, pues considero que queda bastante claro a qué nos estamos refiriendo y qué fórmulas vamos a utilizar cuando se nos pida encontrar lo que es el punto medio. ¿De dónde surge? De las coordenadas de un punto que divide un segmento en una razón dada. Pues esperando que te haya servido este video, por favor, no te olvides de comentar, de compartir, de darle manita arriba y de suscribirte si es que no lo has hecho. Eso nos ayudará a crecer en este canal para seguir subiendo contenido. Hasta pronto.